llevarnos al trono de la gracia para invitar a nuestro Señor Jesús y al Espíritu Santo y a Dios el Padre que nos dirijan en esta hora. Bueno, mis queridos hermanos, sabemos que estamos en este mundo lleno de pecado y que desde que Adán y Eva, nuestros primeros padres, cayeron en pecado y quedamos en la maldición del pecado, la vida del ser humano no es fácil. Y nos ponemos a ver que son más, a veces, yo me pongo a hacer como un recuento. Y ciertamente las bendiciones de Dios son cada día. Son abundantes las bendiciones de Dios todos los días para cada uno de nosotros. Pero Dios nos regala sus bendiciones para que tengamos presente que Él no nos olvida. Pero ¿por qué tiene que suceder esto de esta manera? Porque precisamente nuestro día a día está lleno de ataques uno tras otro del enemigo hacia cada uno de nosotros. No podemos decir que un día nos levantamos y llegó la noche y qué día tan agradable y todo fue perfecto, porque no ocurre así. Si a alguien le sucede de esa manera, dígame el secreto, dígame la receta como para pasar un día así completito sin ningún tipo de complicación. Ojo, no estoy diciendo que uno no aprenda a pasar el día en paz, porque uno aprende a tener esa paz con Dios, ¿no? Pero lo que yo estoy queriendo decir es que no hay un día, no hay un día que uno no reciba los ataques del enemigo. Por eso digo, si alguien vive de esa manera, sin recibir ataques y sin que el día se le complique o que le vengan pruebas, por favor me dice, pero esto es imposible. Es imposible porque sabemos que dice la sierva del Señor que Satanás mide pulgada a pulgada, yo diría centímetro a centímetro, milímetro a milímetro, nuestros pasos, porque Él es nuestro archienemigo y está tratando de destruirnos a como dé lugar. A Él no le gusta que estemos en paz, a Él no le gusta que haya nada bueno en nuestras vidas. Pues bien, nosotros estamos estudiando un librito muy interesante y que está basado en el libro de Nehemías, la historia de este personaje que es preciosa, nos deja unas lecciones, Nehemías, muy, pero muy profundas, muy buenas para nuestra vida espiritual. Y en el capítulo que a mí me corresponde, vamos a ver Nehemías capítulo 6, ¿sí? Y vamos a ver que ya se está finalizando el libro de Nehemías. Y uno podría decir, bueno, y ya ahora que se está finalizando el libro de Nehemías, ¿qué se va a encontrar? ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, estamos no finalizando, estamos a la mitad del libro. Pero estamos finalizando una obra. Aquí en el capítulo 6 nos damos cuenta que ya Nehemías está finalizando la construcción del muro. Y como se ha visto en los capítulos anteriores, esa obra de construcción desde el inicio no fue nada fácil para Nehemías. Y cuando vemos aún en el capítulo 4, si nosotros echamos un poquito hacia atrás en el capítulo 4, dice, en mi Biblia dice el título de este capítulo, varios intentos. Pero hay otra palabrita que me gusta que sigue allí, dice varios intentos sin éxito para detener la obra de Nehemías. Bueno, gloria a Dios, fueron intentos fallidos, pero dice que fueron varios. Si nos leemos todo el libro, vamos a encontrar que esta obra no estuvo exenta de problemas y de dificultades a toda hora. Bien, entonces, ¿qué resulta? Estaba ya Nehemías terminando la construcción del muro
Y aquí sabemos que habían unos personajes que desde el comienzo, y eso es lo que vemos en el capítulo 4, estos personajes tenían un enojo. Aquí en el capítulo 4 dice que Sanbalat estaba enojado. Dice, se encolerizó y se enojó en gran manera e hizo escarnio de los judíos. O sea, ya este personaje en todo momento estuvo muy encolerizado, muy enojado, y él dejaba ver a flor de piel que no le gustaba lo que Nehemías estaba haciendo. Bien, pasaron todas esas pruebas y ahora, finalizando la obra, vemos que nuevamente aparecen en escenario Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe. Y el resto, dice el versículo 1, dice, y el resto de nuestros enemigos. O sea que Nehemías tenía un montón de gente que estaba en contra de él. Entonces, resulta que en este momento, que la verdad nos deja también una pequeña lección, hay un dicho muy popular que dicen que en la puerta del horno se quema el pan. La Biblia nos dice en 1 Corintios 10:12, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y esto nos da la idea de que Nehemías no podía estar tranquilo ni confiado, ni aún por el hecho de que ya estaba terminando esta obra. Y esto debe ser una lección para nosotros, que nunca nos confiemos de nosotros mismos, que nunca demos por hecho que una situación ya la hemos logrado porque ya vemos que vamos sobre la marcha. Tenemos que confiar en el Señor, que Él hace su obra, pero de principio a fin. Que el Señor esté dirigiendo y que estemos con una confianza firme de principio a fin. Y veamos lo que le sucedió a Nehemías. Bien, dice que ya él estaba en este paso a punto de terminar la obra, cuando aparecen estos sujetos, y dice el versículo 2, que le envían unas cartas personales donde le dice, ven y reunámonos juntos, que esta aldea quedaba como a 30 kilómetros de Jerusalén. O sea, le estaban haciendo una invitación a 30 kilómetros de donde él estaba. Y en ese tiempo sabemos que no era que él iba a agarrar un carro y en 30, yo la verdad, pues como no manejo, no sé qué tiempo se hace un recorrido de 30 kilómetros en carro, pero lo que sé es que 30 kilómetros a pie, como seguramente tendría que haber ido Nehemías, le iba a tomar muchísimo tiempo que él necesitante como era la terminación de la obra. Entonces aquí vemos que estos personajes no se dieron por vencidos. Ellos ya hacía mucho tiempo venían dando indicios de que no querían que esta obra se llevara adelante. Entonces, aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención. Y yo les voy a decir algo por adelantado de lo que este tema nos trae, el capítulo 6 de Nehemías. Aquí vemos algo que es la nota tónica de todo este capítulo, y es la persistencia de Satanás. Y es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, mis queridos hermanos, porque Satanás no descansa. No tenemos que darle lugar en nuestras vidas, porque en realidad lo exaltaríamos demasiado si estamos pensando en eso. Pero sí dice la sierva del Señor que debemos estar anuente a sus ataques, anuente a sus estrategias, y saber que Él es un enemigo persistente, insidioso. Él no descansa, no descansa. Y eso es lo que vemos en esta historia de Nehemías, en este capítulo 6.
Dice que estos personajes, que como ya les mencioné, desde mucho tiempo atrás, a lo largo de toda la obra de construcción, estuvieron molestándolo y molestándolo. Y ahora en el capítulo 6, nuevamente, después cuando ya esta obra está casi terminada, nuevamente le dicen, ven, reunar. Y al primer mensajero que le la que ellos le enviaban, el de obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Algo que en el estudio de este libro, Pásame un ladrillo, que estamos viendo, me llamó mucho la atención y era pues el hecho de que cómo Nehemías podía decir no simplemente por decir no ante esta invitación sin saber. Y hay algo que Nehemías, como un hombre de Dios, tenía, era discernimiento. Nosotros, ¿cómo podemos saber quién viene con buenas intenciones y quién no contra nosotros? A veces, las malas intenciones, hay personas que a veces son como, bueno, diría yo, muy descaradas en hacer el mal contra uno, porque es que se lo muestran de frente, ¿verdad? Pero hay personas que actúan muy sigilosamente para hacer el mal contra uno. Tristemente, pero así es, porque Satanás actúa y porque eso existe en este mundo. A mí no me gusta tanto pensar en la gente que hace el mal, porque yo prefiero pensar en los muchos buenos que todavía existen en el mundo y que Dios puede actuar a través de ellos. Pero tristemente existe gente perversa, mala, que viene con intenciones muy solapadas. Y así querían venir estos sujetos, como con una apariencia de bondad, con una apariencia de piedad. Pero Nehemías supo tener discernimiento. Y eso es algo que solamente se logra cuando nos tomamos de la mano del Señor, cuando estamos en constante oración con el Señor y pedimos que su Espíritu Santo pueda poner claridad delante de nosotros. No se logra simplemente con sabiduría humana o porque yo soy la persona más preparada, porque realmente tengo entendimiento en muchas cosas. Hay personas humildes, personas sencillas, y uno mira en estas personas un discernimiento para el bien y para el mal que es admirable. Entonces, Nehemías tenía esto. Nehemías, por la obra y la gracia, por la intervención del Espíritu Santo, tenía discernimiento y él podía entender que lo que estos personajes querían contra él realmente no era nada bueno. Por eso, cuando le hacen esta invitación, él enseguida dice, tengo una gran obra que hacer, como quien dice, no estoy para perder el tiempo. Si yo voy allá, imagínense 30 kilómetros de distancia, perdería todo el tiempo que necesito estar aquí para terminar esta gran obra, porque esa obra de edificar el muro fue una obra dirigida por Dios, una obra que Dios mismo le había encomendado. Tenemos nosotros muchas veces cosas que hacer para el Señor y tal vez algunos dirán, bueno, pero ¿qué era un muro? Bueno, era importante en aquellos tiempos. Nosotros igualmente hoy, ¿cuántas cosas podríamos estar necesitando hacer? Cosas importantes que Dios quiere que nosotros hagamos, ya sea en el hogar, con nuestros hijos, ya sea en la iglesia, algún cargo, alguna responsabilidad, algo que Dios nos haya permitido hacer. Y el enemigo siempre va a buscar una forma de desviarnos, de distraernos, de desanimarnos, porque esa es
esa es otra palabrita muy importante aquí en esta historia de Nehemías. Otra estrategia muy importante en la obra que Satanás hizo contra Nehemías se llama desánimo. Y sabemos que el desánimo es el arma número 1 de Satanás contra los cristianos. Cuando uno está desanimado, dígame, tiene uno ánimo, o sea, bueno, estaría redundando. Si uno está desanimado, ¿tiene uno energías para hacer algo bueno? ¿Tiene uno el deseo de hacer algo? No, porque precisamente está uno con los ánimos por el piso. Y esa era la estrategia de Satanás contra Nehemías. Vimos que Nehemías tuvo que recibir hasta insultos, así, insultos muy directos de parte de estos personajes. Y como estas cosas no resultaron, ahora viene Satanás con otras estrategias. Hermanos, debemos estar atentos, pidiendo el discernimiento a Dios para que Dios nos ayude a tener un objetivo claro. Una de las cosas que ayudó mucho a Nehemías era que él tenía un objetivo claro de su deber con Dios. Que Dios nos ayude, porque en verdad es tan fácil perder el objetivo, distraernos, nos proponemos una cosa y de pronto en el camino se cruzaron tantas cosas y ya perdimos el norte, perdimos el objetivo de lo que queríamos hacer. Muchas veces nos puede pasar con cosas personales, en nuestra propia vida espiritual, nos puede pasar con responsabilidades para el Señor dentro de su obra. ¿Cuántas veces no nos levantamos y decimos, hoy voy a hacer tal y tal y tal cosa? Y cuando llegó el día, tal vez no hicimos, pero ni la mitad de eso. Y así podríamos estar haciendo recuentos de nuestra vida, de cuántos objetivos nos hemos puesto con el Señor y no los hemos alcanzado. Y preguntémonos, ¿qué nos impide? ¿Qué está pasando en nuestras vidas por lo cual no alcanzamos los objetivos que Dios quiere que tengamos, que cumplamos, que alcancemos? Bien, debemos tener presente que necesitamos una vida de absoluta consagración, de absoluta entrega, de absoluto deseo de seguir la voluntad del Señor, porque nuestra voluntad es inconstante. Bien, entonces vemos aquí, como les decía, que Nehemías recibe una primera invitación, unas cartas para ir a visitar a estas personas. Si a mí alguien viene y generosamente me envía una carta, o sea, me envía una tarjeta de invitación, si supongamos la hermana Emma me confecciona una tarjetita muy bonita, con mucho cuidado, tal vez muy bien redactada, y me dice, hermana Daira, yo la estoy esperando en mi casa, voy a tener algo especial, quiero que usted venga, que nos reunamos, porque normalmente cuando uno usa esa palabra, vamos a reunirnos, es como para pasar un momento agradable, ¿verdad? Entonces, si la hermana me hace esta invitación y yo le digo, hermana, lo siento, pero es que estoy muy ocupada y yo no puedo atenderle. ¿Cómo se sentiría la hermana? O sea, es como un desaire, ¿no? Y estas personas hicieron algo así, o sea, no le hicieron algo improvisado, le mandaron una carta, era una carta personal, pero con mucho detalle para que Nehemías supiera que ellos lo estaban esperando. Es decir, ellos hicieron las cosas de una forma tan insidiosa que era para que Nehemías no se echara para atrás. Ellos querían que de todas maneras Nehemías saliera de lo que estaba haciendo y fuese hasta allá con ellos. Entonces la Biblia nos sigue registrando, nos sigue diciendo que no fue solo una vez. Nos dice
el versículo 4, y enviaron a mí con el mismo asunto por 4 veces. 4 veces enviaron cartas personales con la misma idea. Por favor, Nehemías, necesitamos que vengas y te reúnas con nosotros. Pero dice que la respuesta de Nehemías ante las 4 ocasiones fue de la misma manera. Así lo registra el versículo 4. Él decía, no puedo ir porque tengo una gran obra que hacer y cesaría esta obra dejándola yo para ir a vosotros. Qué interesante esa firmeza de Nehemías, porque uno puede que trate de ser firme ante una tentación, uno trate de ser firme ante una sugestión, porque es que eso es lo que hace Satanás. Satanás nunca nos va a golpear con fuerza ni nos va a poner las cosas difíciles o que las veamos para aterrarnos. Satanás hace las cosas de una manera muy sutil, con mucha sutileza. Él tiene toda la paciencia del mundo para esperar que nosotros caigamos. Entonces, 4 veces le hacen esta invitación. La verdad es que es una gran fuerza de voluntad. Él estaba muy concentrado en lo que él necesitaba hacer. Que de pronto una persona que no está consagrada al Señor o que de pronto no está tan segura de lo que tiene que hacer y llegan este tipo de sugestiones, dice, bueno, pero es que ya me invitaron me invitaron 2 veces, viene la tercera vez, qué pena, ¿cómo voy a dejar mal a estas personas? Bueno, está bien, voy a ir. Quizás una persona que no está bien cimentada, dice, bueno, está bien, en verdad, ¿cómo los voy a dejar mal? Pero 4 veces invitaron a Nehemías y él firmemente a las 4 ocasiones dijo, no iré. Entonces, ¿qué pasa? Como el enemigo no descansa, como el enemigo es insidioso, como Satanás es así de terrible, ese es el enemigo que nosotros tenemos y es lo que debemos esta noche tratar de entender o de recordar que Satanás no descansa para hacernos caer, para destruirnos a como dé lugar. Hermanos, y si nosotros hasta este punto de la reflexión de esta noche, de pronto hemos caído, de pronto, porque somos imperfectos. Ojalá en estos tiempos, bueno, yo me considero una persona con demasiadas fallas, con demasiadas deficiencias en la lucha espiritual, pidiéndole al Señor cada día que me renueve, que me ayude, que me fortalezca, que me transforme. Pero siento que en estos tiempos, si hubiesen más personas como Nehemías, como Jeremías, como todos estos personajes que tenían una fe íntegra, una capacidad de actuar con tanta firmeza en las cosas espirituales, pues nuestro mundo estaría diferente. Pero gloria a Dios que hoy estamos bajo este periodo de gracia en que Dios quiere transformarnos, quiere renovarnos y estamos en el tiempo en que necesitamos aprovechar. Pero bien, lo que debemos recordar es que el enemigo no descansa por hacernos caer. Y si hemos caído, queridos hermanos, recordemos que hay alguien que quiere a cada instante brindarnos su brazo todopoderoso. Las promesas en la Biblia son demasiado amplias. Hay demasiadas. Si nos ponemos a enumerar y a buscar, son demasiado amplias cada una de las promesas de amor que Dios da para restaurar al caído. Entonces, porque estas historias tenemos que mirarlas como una esperanza para cada uno de nosotros. La historia de Nehemías debemos verla pues como ese ideal que Dios quiere que nosotros también podamos alcanzar, ser como Nehemías. Bien,
Como estos personajes no pudieron contra Nehemías, ¿qué hicieron? Después de 4 intentos así como que muy pacíficos, entonces ya se encolerizaron un poquito más y ya fueron más enérgicos contra Nehemías. ¿Y qué hicieron? Dice que mandaron una carta abierta donde la carta decía: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Ay, hermano, aquí nos encontramos frente a otra estrategia de Satanás. Algo que yo creo que nadie se escapa de eso. Los rumores, el chisme, las calumnias, las mentiras. Y hermanos, es terrible lo que la lengua, bueno, bien lo dice Santiago, ¿no? Que es un mundo que se inflama. Una cosa tan pequeñita dentro de nosotros, pero que puede hacer estragos. Imagínense, o sea, le mandan a decir, en una carta abierta significaba que era como una carta pública, para que todos pudieran saber lo que allí se decía en esta carta. Entonces ya lo estaba difamando y ya estaba poniendo a todo el mundo en contra de Nehemías. ¿Cómo dice? E incluso incluye a una persona, este tal Gasmu, como que ya esta persona lo afirmaba, lo aseveraba, dice, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso tú edificas el muro con la mira de qué, de ser rey. Eso nunca pasó por la mente de Nehemías, ¿verdad? Pero había un chisme, había un rumor con el deseo de destruir la obra de Nehemías. Hermanos, ¿cuántas veces estas cosas no suceden dentro de la obra? Y es triste, es muy, muy triste que a causa de las calumnias, a causa de los chismes, a causa de los rumores, nosotros perdamos el objetivo o se nos saque del camino. ¿Cuántas personas tienen tal vez no perfectas estrategias, pero tal vez tienen nobles intenciones, tienen deseos sinceros de hacer la obra para el Señor, y de pronto empieza a correr este molino del rumor? Este libro, el libro, pásame un ladrillo, este subtítulo le llama El molino del rumor. Me quedé pensando, ¿por qué le llamo el molino del rumor? Y usted sabe lo que hace un molino, ¿no? Un molino tritura, un molino destruye, un molino vuelve una cosa que está así y la hace nada, la tritura. Entonces, eso hace el rumor, eso hace el chisme. Y esa era la intención de estos personajes contra Nehemías, destruirlo a como diera lugar. Y hay una cosa que hermanos, como dice aquí este libro, por muy fuerte que sea una persona, por muy fuerte que sea un líder incluso, puede tener el carácter más tipo colérico, tipo sanguíneo, que dice que son los más fuertes. Pero por muy fuerte que sea la persona, estas situaciones abruman, estas situaciones aniquilan, duelen, hieren. Es como una estaca cuando llega alguien y te dice semejante calumnia, semejante mentira, como lo que venían estos personajes diciéndole a Nehemías, y ya con una carta abierta como para que todo el mundo supiera. Hermanos, cuánto daño hace esta estrategia, esta arma del enemigo dentro del pueblo de Dios, porque es el arma principal para causar desunión.
Que Dios nos ayude, queridos hermanos, porque cuando nosotros escuchemos algo, hagamos, hagamos lo que se nos recomienda acerca de esos filtros. Yo una vez escuchaba, no recuerdo exactamente ahorita cómo era que se mencionaba este tema de los filtros para cuando hay un chisme. Es decir, preguntémonos, ¿beneficia en algo esto que yo he escuchado a otra persona? ¿Va a ser esto, va a ser otro lanzar un rumor inútil en los oídos de alguna otra persona? Hermanos, si realmente lo que nosotros estamos escuchando no tenemos seguridad, porque hay otra cosa que es interesante de los rumores, nunca se tiene una base firme. Y así es, esto es como el juego del telefonito chocho. Empieza con uno y cuando termina en el otro no sabemos realmente ni qué fue lo que empezó diciendo el primero. Entonces, es una advertencia para que nosotros también tengamos precaución. ¿Y por qué? Por el hecho de que puede ser que nosotros no nos estemos dando a la tarea de crear un rumor, pero si del rumor nos llega a nuestros oídos, ¿qué hacemos nosotros con ese rumor? Y los rumores pueden llegar en una forma muy, pero muy convincente, porque Satanás lo va a presentar de esa manera. Él no va a hacer nada mediocre. Satanás, si nos va a hacer llegar un rumor, lo va a hacer llegar muy, muy perfecto para que nos lo creamos. Así que tengamos cuidado cuando escuchamos situaciones que vienen dirigidas por Satanás para destruir la integridad de uno o del otro. Bien, entonces, ¿qué sucedió? Cuando Nehemías logra como que recuperarse de este shock, de esta acusación que le están haciendo, porque realmente ¿tenía Nehemías acaso deseos de ser rey? Pues no. ¿Que estaba él tratando de hacer una rebelión con el resto de los judíos? Tampoco. Y cuando él logra restablecerse, la respuesta de él fue una respuesta tan sencilla, pero al punto, y es una enseñanza, pero muy elegante, muy buena para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para responder ante una acusación parecida a esta. Dice Nehemías, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Y bueno, hermanos, ya en la otra persona queda creer o no creer las cosas como son, o sea, las creerá como él quiera creerlas, pero cuando uno está con la conciencia tranquila, hermanos, entonces nada debiera desestabilizarnos. Entonces, bien, esto fue como la segunda forma de ataque. Vemos que primero fueron las 4 intenciones, así de una carta personal. Luego viene la segunda forma de ataque fue a través de una carta abierta donde ya le hacen una acusación, ya están enojados, ahí ya se desenmascaran y entonces lo acusan. Esa fue la segunda forma. Pero luego viene una tercera forma de ataque, donde dice que hubo un personaje, dice que él fue a... Es interesante el versículo 9, dice, porque todos ellos nos intimidaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será hecha. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Vemos que Nehemías, ¿a quién recurre en todo momento? A Dios. Dios en todo momento era su fuerza. Él no hacía nada de esto que estamos hablando, no era un superhombre gracias a que tenía superpoderes personales. Nehemías fue un gran hombre gracias a que en todo momento, ante cada circunstancia, iba ante los pies de Jesús, ante los pies de Dios, pues, al Dios de los cielos en ese momento, ¿verdad? Entonces, después de esto, dice que fue Nehemías a casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de
Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán para matarte. Este personaje no era un amigo de Nehemías, era otro sujeto utilizado por Sanbalat, Tobías, Gesem, para amedrentar a Nehemías. Hermanos, miremos estas enseñanzas. El enemigo, cuando quiere destruirnos, va a usar todos los medios posibles, desde afuera, desde adentro, lo que nos parece, va a usar métodos que nos parezcan o que parecen bonitos y va a usar métodos que no son tan bonitos, pero él no va a desistir. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la tercera forma de ataque? Amedrentarlo de tal manera que él viera que estaba en peligro su vida. Entonces este hombre lo invita para que él vaya al templo a orar. Imagínense, hermano, lo invitó a orar para que Dios protegiera su vida. Diríamos, pero en verdad, qué bueno, este hermano me está invitando a orar. Esta persona me está invitando a buscar a Dios para que yo pueda salvar mi vida. Pero detrás de eso no había ningún buen propósito. Entonces, ¿recuerdan una palabrita que mencioné al inicio de todo esto? Nehemías tenía algo importantísimo, discernimiento. Nehemías pudo, con discernimiento del Espíritu Santo, entender qué venía de Dios y qué no venía de Dios. Hoy en día, ¿cómo podemos nosotros distinguir cuando algo realmente es bueno o es malo para nuestras vidas espirituales? Aun cuando parezcan cosas nobles o parezcan cosas bonitas, parezcan cosas buenas, solamente podemos hacerlo en la medida que tengamos esa comunión con Dios. No hay otra forma para salvarnos de los ataques del enemigo. Entonces, Nehemías, ¿qué le responde a este hombre? Vamos a ver ahora la respuesta de Nehemías. ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat le habían alquilado por salario. Eso era este hombre. Y miren con qué sutileza fue a decirle, ten cuidado porque vienen esta noche por tu vida, te van a matar. Ven, vamos al templo, vamos a orar, vamos al templo para que allí estés seguro. Y ese hombre estaba allí dentro de los muros, ese hombre estaba allí cerca de Nehemías. Entonces, ¿cómo podría haberse distinguido? Hermanos, a mí de verdad que no me gusta y prefiero no pensar. La Biblia nos es clara cuando dice, y es muy, de verdad, es triste, es doloroso. A mí me duele en gran manera pensar cuando la Biblia habla de que dentro del pueblo de Dios hay trigo y hay cizaña. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a mirar dentro de nuestro propio corazón cómo estaremos delante de Él. Porque habrán personas muy cerca y es triste, realmente triste. Pero dice que en los tiempos finales nuestros principales enemigos van a ser personas que van a salir dentro del mismo pueblo del Señor. Y hermanos, estas cosas tenemos que decirlas y estar muy conscientes, muy claros, porque si no estamos claros en esto, hermanos, nuestros propios sentimientos y nuestras propias emociones nos pueden hacer claudicar en los tiempos finales. Ustedes se imaginan, bueno, en esto juega mucho los temperamentos, como ya decíamos. Hay personas que somos como más emotivas. Si yo veo una persona, a un hermano
que me está traicionando, que me está, o una persona muy cercana a mí que me está traicionando, que me está injuriando. Hermano, eso es una espada en el corazón que duele muchísimo, pero que esto no nos separe de seguir detrás del llamado que ya tenemos, porque tenemos un galardón, tenemos un objetivo. Miremos como Nehemías tenía un objetivo y nada lo separaba de ese objetivo. Igualmente nosotros, hermanos, no importa si vienen ataques sutiles, no importa si viene ataques muy directos, como ya fue en esta ocasión con Nehemías su segundo ataque. No importa si vienen personas traidoras que vienen con sutileza, haciéndose pasar por amigos y luego nos traicionan. No importa que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo, como decía Pablo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni nada en esta tierra nos pueda separar del amor de Dios. Y esto era lo que practicaba Nehemías. Él estaba muy concentrado en la obra que él tenía que hacer y estaba muy conectado con el Dios de esa obra. Y creo que esta es la clave. Si nosotros estamos concentrados en la obra que Dios tiene para nosotros y estamos conectados al Dios que quiere dirigir esa obra en nuestras vidas, entonces nada nos va a distraer, nada nos va a sacar de esta situación. Dice aquí, para ir terminando, que Nehemías logra desenmascarar a este tal Semaías y Nehemías clama a Dios. Dice el versículo 14, acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanbalat, conforme a estas sus obras, y también de Noadías profetiza y de los otros profetas que trataban de intimidarme. Qué interesante, Nehemías ora por sus enemigos. Nehemías ora por aquellos que tratan de hacerle mal. Entonces, que nada ni nadie nos cambie el corazón. Si hay personas que intentan hacernos mal, dice la Biblia que por la maldad de muchos el amor de otros se enfriará. Y vemos que muchas veces eso pasa. Cuando hay alguien que quiere hacernos un mal, pues ya nuestra mente, nuestro corazón cambia. Humanamente somos así, pero debemos recordar que ese no es el plan de Dios. Y vemos aquí el ejemplo de Nehemías y que también lo vemos reflejado aún en la oración de Jesús que nos enseñó en el Padre Nuestro. Perdónalos. Y Nehemías ora por sus enemigos. Y dice que luego de todo esto, finalmente cuando Satanás ya vio que no podía hacer nada contra Nehemías a través de estos sujetos, finalmente dice que el muro fue terminado. Finalmente alcanzó Nehemías el éxito en esta obra tan notable. Queridos hermanos, Dios tiene prometido el éxito y la victoria para cada uno de nosotros. Pero debemos reconocer que el camino está lleno de espinas, que el camino está lleno de trampas, está lleno de obstáculos. Como yo les decía al inicio, no hay, nadie creo que pueda dar el secreto para que diga que como un día de principio a fin puede estar libre de obstáculos. Dios los quita, Dios nos fortalece, Dios nos da esperanza, Dios nos da paz, pero los obstáculos siempre van a estar allí. Entonces, siempre van a estar porque Satanás no va a desistir. Pero ¿cómo podemos quitarlos entonces y alcanzar la victoria por encima de todos esos obstáculos, como fue la historia de Nehemías? Pues permaneciendo fieles, permaneciendo firmes. Nehemías pudo vencer y pudo alcanzar la obra que tanto le había costado porque en todo momento dependió de Dios.
En todo momento Dios le dio el discernimiento para comprender cuál era el camino correcto y cuál no era el camino correcto. Nehemías pudo defenderse de todos esos ataques satánicos gracias a esa conexión que él tenía con Dios, gracias a la oración, porque en todo momento, de verdad que es muy difícil. Cuando uno ve trampas tan sutiles, decir, bueno, esto sí, esto no. Pero Nehemías lo logró por esa conexión que él tenía con Dios. Un hombre humilde, un hombre entregado, un hombre abnegado, un hombre fiel, un hombre que anhelaba hacer la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios se cumpliera en su vida. Esa era la vida de Nehemías, una vida sencilla, entregada al Señor. Y por eso Dios le dirigió. Queridos hermanos, cuando uno inicia en el caminar con Cristo, cuando uno toma decisiones con el Señor, bueno, yo lo digo por mi experiencia, pero veo que cuando Dios nos manda a que no olvidemos el primer amor, es porque creo que a todos nos sucede que al inicio todo es hermoso. Y cuando nosotros vamos caminando y cuando creemos que todo está bien, hermanos, como lo dije al inicio, 1 Corintios, el que cree estar firme, mira que no caiga. Tenemos que estar apercibidos porque el enemigo siempre va a lanzar esos dardos, esas pelotas como para tirarnos al piso. Pero si nosotros estamos conscientes de estas situaciones, en el día a día, vamos a pedir en oración, vamos a clamar, vamos a rogar, Señor, por favor, dame entendimiento, dame sabiduría. Cuando nos lleguen rumores incluso que quieran desestabilizar la obra, Señor, dame discernimiento. Cuando el enemigo nos ataque directamente y quiera atentar incluso contra nuestra propia vida, no desmayemos. Nuestra vida está en las manos de Dios. No temamos al que quiera matar incluso el cuerpo, porque nuestra alma, si está escondida en Cristo, ¿quién la podrá arrebatar? Entonces, mis queridos hermanos, que esta lección de Nehemías en esta noche pueda ser como una gran motivación, una gran inspiración para que nuestro caminar con Cristo sea fielmente de su mano. Nuestra mirada no podemos ponerla en nosotros mismos siquiera, ni en el humano que nos rodea. Pongamos la mirada en Cristo. Ya Cristo abrió un camino de victoria para cada uno de nosotros. Así que seamos humildes, sencillos, entregados en las manos del Señor para que Él haga en nosotros la obra como la hizo en Nehemías. El Señor pueda bendecirnos con su Santo Espíritu, que nos regale de ese discernimiento que necesitamos tener. Discernimiento, persistencia, abnegación y entrega como Nehemías. El Señor les bendiga a cada uno, queridos hermanos, en esta noche. Bien, amén. Vamos a terminar. Amén. Entonces, amén. Vamos a terminar